Hola a todos, un buen comienzo de semana. Estoy aquí como siempre en este canal de YouTube, como siempre que cumplo, es verdad, leyendo la columna que publico todos los lunes en El Nuevo Siglo. Esta sé que me ha traído varias críticas de algunos sectores que son implacables con el presidente Iván Duque, y yo en esta columna quiero decir que si bien hay una responsabilidad que se le debe acuñar al mandatario, realmente no fue él quien no quiso que se aprobara el famoso o que se ratificara el famoso acuerdo de Escazú. La columna en El Nuevo Siglo se titula "No es Duque, son los empresarios", y dice así: se cayó en el Congreso la ley presentada con mensaje de urgencia por el gobierno Duque que buscaba ratificar el acuerdo de Escazú. Dicho acuerdo pretende garantizar el acceso a la información pública, a la justicia y a promover la participación comunitaria en asuntos ambientales. El presidente Duque, quien desde un principio habló de la importancia de la agenda ambiental en su gobierno, se comprometió públicamente a ratificarlo con mensaje de urgencia. Sin embargo, perdió la partida en el legislativo y quedó mal con todo el mundo. Sectores ambientalistas y sociales le hicieron seguimiento desde hace algún tiempo a que se ratificara, presionando al gobierno para meterlo en su agenda, a lo que la administración Duque respondió con anuncios públicos de compromiso y la solicitud ante el Congreso de la República. Pero si bien el lobby de las organizaciones ambientales y de la sociedad civil cada vez es más fuerte en nuestro escenario político, aún no le ganan al cabildeo de los sectores productivos de Colombia. No fue realmente Duque y su gobierno los que no quisieron que se aprobara ese acuerdo. Fue la enorme presión que se recibió por parte de los gremios económicos en el Congreso. A pesar de que dentro del Ministerio de Ambiente tenían la intención de promover su ratificación, en el Congreso se encontraron con una pared de concreto y una enorme presión por parte de distintos sectores. No en vano, el propio Germán Vargas Lleras, quien en varias oportunidades ha servido de vocero de los gremios económicos a través de sus columnas, explicó en una de ellas la posición del empresariado frente a este acuerdo. Consideran que es un despropósito que traería mayor inseguridad jurídica, frenando el desarrollo y crecimiento en sectores tales como la minería, la infraestructura, el turismo y la agroindustria. Es cierto que en Colombia, a diferencia de Brasil, por ejemplo, contamos con figuras bastante avanzadas en torno a la protección de las comunidades étnicas, como la consulta previa que se estableció en la Constitución del 91. En ella se define como un derecho fundamental el acceso a la información sobre proyectos, obras o actividades que se pretendan realizar en sus territorios y que puedan afectarlas. Si se comparan los textos, se podría inferir que en el país ya contamos con un mecanismo para proteger aquellos derechos que quieren salvaguardar en Escazú. Sin embargo, la realidad es que el Estado colombiano había adquirido un compromiso internacional que hoy está incumpliendo. Pero más allá de yo quererme adentrar en el debate sobre quién tiene la razón en esta discusión, pues hay argumentos sólidos de parte y parte, quiero evidenciar que injustamente las recriminaciones por parte de la oposición se han centrado en el presidente, cuando realmente quien no quiso que se aprobara fueron aquellos sectores que hoy más que nunca son necesarios para el país. Los sectores económicos que deben ayudar a salir de la crisis en la que nos dejó el coronavirus y que necesitan un gran impulso para poder generar empleo y evitar una mayor catástrofe social de la que ya estamos viviendo. Así que dar el debate, pero no con el gobierno, sino con el empresariado, que teme que ratificar el acuerdo de Escazú sería una afrenta brutal a la recuperación económica. Por eso ahora toca a los defensores de su ratificación convencer al sector productivo para que el próximo 20 de julio se ponga nuevamente en la agenda del Congreso. Y es que Duque presentó ese proyecto con mensaje de urgencia para que se ratificara el acuerdo de Escazú. Después lo acusaron en los sectores productivos, incluso desde su gobierno, de que había presentado ese mensaje de urgencia de la ratificación sin haber leído ese acuerdo. Y los sectores productivos, los gremios, empezaron a presionar fuertemente al Congreso de la República y al gobierno también. Por más de que Duque hubiera enmermelado todo el Congreso, no hubiera podido pasar esta ratificación del acuerdo, porque de verdad que los industriales, los gremios económicos se metieron a fondo a decir que eso podría llegar a parar y a frenar inversiones importantes y el desarrollo económico del país. Y hoy, cuando se necesita de esos sectores más que nunca, porque se necesita una reactivación económica importante, porque el coronavirus, la pandemia, nos dejó una crisis sin precedentes o que no habíamos visto desde hace muchísimo tiempo, pues no se van a poner los políticos a ir en contra de esos sectores que además financian campañas. Y acuérdense que el otro año entramos en contienda electoral.
Así que en esta oportunidad sí creo que a pesar de que Duque se hizo el de las gafas, presentó con mensaje de urgencia y no volvió a hablar de esto nunca, no es que él no quisiera, es que la presión fue enorme por parte del empresariado, por parte de los gremios económicos. Esto no iba a pasar en el Congreso de la República. Así que si hay que tener un debate, hay que tenerlos con esos sectores y convencerlos para que se llegue a un acuerdo y en la próxima legislatura se pueda presentar nuevamente y ratifiquemos ese acuerdo que ya han ratificado como 14 países de los 24 que firmaron en Escazú en un principio. A ustedes gracias por haber hecho clic en este canal de YouTube, suscríbanse. Lo que hago básicamente aquí es leer mis columnas de los lunes y además poner los podcasts de La Intérprete que hacemos todos los jueves y de vez en cuando alguna otra cosa que pasamos por aquí referente a la realidad nacional e internacional, todo con temas de opinión e informativos principalmente. Les mando un abrazo y ya saben que si les gustó la columna pues la pueden compartir con alguien a quien les parezca interesante que se la lean. Nos vemos con La Intérprete el jueves y el próximo lunes con otra columna en el nuevo ciclo.